En los últimos días la palabra reforma tributaria ha sonado mucho. De hecho, ha sido una de las razones por las que ha habido las manifestaciones y paros nacionales en Colombia. Pero en realidad, ¿qué es la reforma tributaria? Bueno, una reforma tributaria es simplemente una forma de buscar recursos para el Estado. Cuando el Estado se desfasa por cualquier motivo, pues no es el caso de entrar aquí a mirar a ver cuáles son los problemas que tienen dentro del balance fiscal, pero cuando el gobierno tiene más gastos, pues le pasaría como uno como persona, cuando tiene usted más gastos que ingresos, pues entonces usted tiene que buscar una forma de financiar ese déficit que tiene ahí. Entonces una de las formas que encuentra el gobierno pues es hacer una reforma tributaria para tratar de implementar, reformar, reestructurar el sistema impositivo del país para tratar de lograr recaudar unos dineros que necesita para que su presupuesto, digámoslo así, quede equilibrado y pueda cumplir con sus funciones, ¿no es cierto?, de brindarle a la ciudadanía lo que necesita mediante el gasto público. En primera instancia, esta reforma ya ha sido aprobada por los congresistas, pero ¿cómo se verían afectados los colombianos si esta reforma fuera aprobada? Por lo general, las reformas tributarias afectan mucho a la clase media. Entonces uno dice, bueno, pero si yo soy el que trabajo, yo soy el que pongo mi esfuerzo, nosotros somos los que producimos porque somos los que tenemos que llevar la mayor carga impositiva dentro del país, mientras que las empresas no. Entonces muchos de los argumentos de los gobiernos son, es que ellos son los que generan empleo, pero la cuestión no está en eso, ¿no es cierto? Nosotros somos uno de los países más inequitativos del mundo en cuanto a la redistribución del ingreso que obtienen los gobiernos. Entonces, si tú te has dado cuenta, muchos de las personas más ricos del mundo, Jeff Bezos, Bill Gates, están pregonando por todo el mundo que les cobren más impuestos porque ellos tienen mucho dinero y ni ellos diciéndolo, esos mismos países les cobran más impuestos. Es una cosa que uno dice, venga, pero ¿cómo así? Si ellos mismos están diciendo, mire, cóbrenos más impuestos para que con eso hagan una redistribución y ayude a la gente que menos tiene. Pero no, es como si quisieran exprimir y exprimir más de donde tal vez la gente se está cansando, de ahí que muchas de las cosas que están surgiendo es por eso, porque ya la gente se siente cansada. Entonces dice, bueno, nos colocan más impuestos, que el impuesto a esto, a aquello, lo otro, entonces usted se lo va a pagar pagando impuestos. ¿Y cuál es el problema acá? El problema no es tanto que tengamos que pagar impuestos, uno lo hace conscientemente y digámoslo de alguna forma, no voy a decir pero que no creo que suene maluco, pero alegremente, cuando tú ves que el Estado retribuye eso para ti. Pero cuando los índices de corrupción son tan altos y ves que se roban esa plata que tú pagas en impuestos, entonces cada que hace una reforma tributaria usted dice, nos van a exprimir más para que los mismos se la sigan robando. Entonces es una cuestión que hay que analizar muy a fondo qué es lo que está pasando, porque sí, o sea, muy bueno pagar impuestos, pero cuando eso se vea retribuido en una forma que usted diga, sí, bueno, paguemos para que no lo devuelva, pero pues digamos que en el país tenemos muchos problemas con ese tipo de cosas. Por lo general, la clase media, según las modificaciones que se darían en la reforma tributaria, tendrían que pagar más impuestos. Un ejercicio pues no muy técnico, pero los pobres, las clases más bajas no tienen con qué pagar impuestos, ¿no es cierto? Ellos por lo general no pagan renta, pero sí pagan IVA y pagan otro tipo de cosas cuando consumen. O sea que ahí la cosa no es. Si tú estás beneficiando a los más ricos que no pagan impuestos, entonces ¿quién es el que le toca pagar? A la clase media, que es la mayoría de las personas, bueno, no digamos que la mayoría, porque si tenemos índices de 50% de pobreza, pues entonces digamos que somos un 30, un 35% donde por lo general casi toda la carga impositiva descansa. Entonces usted dice, bueno, si siempre van a seguir afectando eso, entonces ¿cuál es el interés de unos, ¿no es cierto?, de trabajar, de formarse, de conseguir buenos trabajos, si te vas acosado cada vez con más y más impuestos y no es un alivio para tu bolsillo? Entonces cada vez el poder de compra de la clase media se va a ver más reducido y eso yo sé que ellos entienden eso, pero si cada vez tenemos menos capacidad de compra, pues el consumo se va a ver afectado y eso le va a pegar directamente al crecimiento económico, que es lo que tanto pregonan los del gobierno. Hay que crecer, pero pues hay que tener en cuenta las otras variables también.